¿Cómo celebramos Navidad en este lado del mundo? Hola sanadores, hoy quiero compartirles mi experiencia aquí en Bakú en esta temporada navideña que para nosotros como latinos, como colombianos es tan importante porque representa, bueno, no solo esa tradición religiosa donde están todos esos rituales que hacemos alrededor de la Navidad, sino también y fundamentalmente esos encuentros familiares donde toda la familia viene, se reúne, cocina desde la mañana, comenzamos a hacer, por ejemplo en Colombia, la natilla, los buñuelos, pero más allá de disfrutarlo, porque hacemos esto en conjunto, es porque tiene un sentido vital para nosotros, un propósito que representa nuestra cultura, que representa lo que somos. Y bueno, son momentos muy lindos que yo recuerdo con mucho amor cuando vivía en Colombia, y ahora que estoy viviendo aquí en Azerbaiyán no se viven los rituales de la misma manera, porque acá no se celebra Nochebuena como nosotros lo celebramos, porque esto está ligado, ¿cierto?, como a la tradición cristiana, y por ende, este siendo un país en su mayoría musulmán, esa tradición no se celebra. O sea que los 24 y los 25 aquí es como un día normal, es un día que hace parte, ¿cierto?, como de toda la vibra navideña y de todo esto, pero es como una preparación para el año nuevo, porque aquí sí se celebra el año nuevo, el cual es importante para la tradición azerbaiyana. Y todo esto me llevó a pensar en la idea del hogar, ¿saben? Porque siendo inmigrantes muchas veces nosotros añoramos y sentimos nostalgia por esos recuerdos que tenemos de las celebraciones y de los rituales llevados a cabo en nuestros países de origen. Pero estando aquí en el extranjero y viviendo estas temporadas y estos momentos y estas celebraciones en otro contexto, con otras personas, entonces ahí nos llegamos a cuestionar mucho sobre si este es el lugar para nosotros, o añoramos demasiado, o extrañamos demasiado, o sentimos tristezas. Pero yo ahora me siento muy orgullosa de decir, muy feliz de que no siento esa nostalgia o esa sensación de que extraño un montón todo lo que vivía en mi país de origen, porque aunque lo valoro y realmente lo disfruto y lo disfrutaba y me encantaría volver a ser parte de esto, no lo siento ya como una necesidad, algo que me haga sentir en duelo, para nada, porque siento que el sentido real de esta temporada es valorar esos momentos en familia, es compartir más allá de esas creencias religiosas y tradiciones que también hacen parte de eso, es permitirnos vivir en comunidad y sentirnos en hogar, ¿saben? Sentir esa calidez de hogar. Y yo la siento acá, y saben que la sentiría en cualquier parte del mundo, estando sola o con otras personas, porque yo comencé a trabajar en mi propio hogar, en mi corazón, en mi hogar interno, y entendiendo que mi alma no requiere de un lugar físico para sentirse en hogar, fue que superé esa sensación de nostalgia que a veces me ha acompañado en estas fechas. Y para mis sanadores inmigrantes, amigos inmigrantes, les quiero decir que esto es posible, pero primero hay que trabajar esa perspectiva espiritual, esa visión espiritual de cómo tú percibes tu propio hogar y de cómo tú te sientes en hogar sin importar lo que hagas, lo que dejes de hacer, los que te rodeen, la casa donde vivas. Eso es muy importante, porque cuando nosotros nos desligamos y soltamos y nos desprendemos de todas estas cosas materiales que nos rodean, no de manera total,
pero por lo menos sí dejando de lado ese apego a este tipo de cosas y a este tipo de experiencias. Simplemente tú comienzas a vivir en fluidez y a vivir en presencia con las personas que se te presenten y con las sensaciones que tengas y con las experiencias que atravieses. Y yo comencé a disfrutar de eso, de vivir en hogar sin importar el lugar. Y hoy, que es Nochebuena aquí, nosotros no vamos a celebrar algo en particular porque aquí no se celebra de la misma manera, pero sí me voy a reunir con una amiga mexicana y su familia, y esto me hace sentir tan feliz porque puedo decir que he pasado navidades supremamente diferentes con personas de muchas partes del mundo. Una de ellas fue, por ejemplo, con mi familia de Myanmar, y celebramos y cantábamos en su idioma. Yo no entendía, pero simplemente esa sensación de vivir eso en comunidad y esa nueva experiencia con personas tan distintas y con ese amor que a ellos los conecta como familia, eso a mí me llenó de mucho más amor y me hizo sentir suficiente y me hizo sentir en hogar y me hizo sentir que no necesito estar con una persona en específico o en un lugar en específico para sentirlo. Simplemente me permito ser hogar y sentirme en hogar en cualquier lugar. Y hoy que estamos atravesando y experimentando toda esta alegría y emoción de reunirse, de la Navidad, etcétera, etcétera, yo te invito a que te cuestiones si te has sentido realmente en hogar, si has creado ese espacio seguro para ti, si has creado ese espacio sagrado para ti, donde te permitas ser hogar y sentirte en hogar, sin necesidad de estar rodeado de muchas personas, de estar rodeado de los tuyos, porque realmente en el mundo espiritual, o siendo almas y yéndonos un poco a este plano, al plano del alma, nosotros todos somos familia y todos podemos sentirnos en familia, pero tienes que abrir tu corazón para ello y también tu conciencia, y ahí esas sensaciones de nostalgia y demás comienzan a difuminarse, dejan de ser tan relevantes porque te estás permitiendo vivir en presencia y en gratitud y en aceptación de lo que experimentas. Entonces comienzas a vivir en paz y vives al 100% y vives con plenitud cada cosa que haces y con cada persona que estás. Te invito a que hoy hagas un ritual para los que, se sientan motivados a hacerlo, y es un ritual donde te conectes con tu hogar interno, porque créeme que ya hay un hogar ahí, en tu corazón, en tu espíritu, conectado a tu alma, a tu esencia. Y es muy sencillo, es simplemente cerrar tus ojos o es simplemente escribirte una carta. Escríbele una carta a tu hogar interno, permítete reconocerlo y te vas a dar cuenta que cuando lo hagas, cuando comiences a hacerlo, entonces la plenitud va a aparecer, la tranquilidad, la paz, y vas a tener un hogar en cualquier lugar, sin importar la fecha, sin importar la temporada, sin importar los rituales, sin importar las personas. Hoy solo quería recordarte esto y mostrarte un poco de cómo yo estoy viviendo acá la Navidad y de lo que representa para mí ahora ser inmigrante, colombiana, en otro país muy diferente, con una cultura muy distinta a la nuestra, pero sintiéndome en casa, en hogar. Y esto no pasó de la noche a la mañana, fue todo un proceso que he disfrutado mucho y que sigo disfrutando, porque al final, si la vida no está llena de procesos, entonces no sería tan supremamente emocionante, ¿verdad? Así que les envío un abrazo de luz gigante y espero que tengan un día, una noche, una tarde maravillosa, llena de muchísima luz y conciencia, con su familia
extranjera, con su familia de origen, con su familia biológica, con su familia de amigos, con cualquiera que sea su familia hoy. Les deseo una feliz Navidad. Chao, chao.